en la última parte del Éxodo. Generalmente traducida al español como rendición de cuentas, es decir, rendición de cuentas del tabernáculo del testimonio. Filipi la leyó muy bien. Y Bezalel, Olivo y la unción que Dios les dio para realizar la obra. Es sorprendente la cantidad de plata y oro que se invirtió en ese tabernáculo. No me falta para ahorrar y no corto para poder bendecir Su economía no se limita a nuestra economía, si él puede obtener tanto oro. Yo, hombres, si él puede obtener tanto oro y plata a través de un grupo de antiguos esclavos. Eso es bastante notable, y es asombroso. No sé si los errores en mis diapositivas o tenemos dos versiones diferentes. Pero podría llevarse una sorpresa hoy, veamos. Tal vez fue mi error, así que lo que voy a hacer normalmente es el Sabbat donde comenzamos. No solo comenzamos Nisan, sino Shivat HaKodesh, el Sabbat del nuevo mes. El nuevo mes del año espiritual. Y algunas veces la gente se pone nerviosa por eso. En realidad podrían desearse un feliz año nuevo. Estamos entrando en Nisan esta noche y el comienzo de es el primero de nuestro mes. El año espiritual, es el comienzo con la Pascua, comenzamos con la liberación. A veces la gente se pone nerviosa. ¿Qué tal si nos preguntamos qué hacemos en Rosh Hashanah? Bueno, ese es el año civil, no se preocupen. Está bien, pueden tener más de un año nuevo. Pero es realmente muy importante. Y a veces lo perdemos si nos emocionamos demasiado con Rosh Hashanah. Es bueno recordar que es realmente el año nuevo espiritual. Así que es un nuevo comienzo, un punto de reinicio para nosotros. Y rezo para que sea un gran año espiritual y que no lo perdamos, ya que es el comienzo de nuestro año. Nuestro año espiritual, y por lo tanto es un momento hermoso. Hay una lectura tradicional que la acompaña. La leeré rápidamente. Porque nos prepara para la Pascua. Esta noche comenzamos el mes de Nisan. Y la cuenta regresiva para la Pascua realmente comienza. Esperemos que ya estén planeando salir de sus casas y cómo será. En toda la comunidad judía, se está haciendo una limpieza de primavera y rezo para que sea más que una simple limpieza de primavera en nuestros hogares y autos, sino una limpieza de primavera en nuestros corazones. Me encanta eso de Dios, nos da varias oportunidades. Solíamos dar un reinicio con algo de introspección y deshacernos de la levadura en nuestros corazones. La pequeña levadura que puede levar todo el bulto y nos deshacemos de la antigua levadura. Queremos la nueva levadura del Ruach y entonces es un tiempo hermoso. Pero tradicionalmente leemos en este momento en este Sabbat. Éxodo 12 versículos 1 al 20 y pensé que lo había subido pero parece que tal vez no. Creo que tal vez es solo una diapositiva que puse allí, ahí vamos, esa fue la nota para mí mismo. Inserte Éxodo 12 en 1 al 20. Así que ahí lo tiene, incluso yo cometo errores de vez en cuando, puede creerlo. Lo hago, pregúntale a mi esposa, solo di, amén. Y gracias a Dios, amén, gracias, así que está bien que todos los demás cometan errores. Si yo puedo cometer errores, tú también puedes. Amén, así que estoy en buena compañía, así que sin más preámbulos, permítanme leer Éxodo 1 al 20. Preparen nuestros corazones mientras comenzamos a ir hacia la Pascua. Dice, ahora hablé con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será marcado como el principio de los meses para ustedes. Es el primer mes del año para ustedes. Digan a toda la congregación de Israel que el día 10 de este mes cada hombre debe tomar un cordero para su familia. Un cordero para la casa, pero si la casa es demasiado pequeña para el cordero, entonces él y su vecino más cercano deben tomar uno según el número de las personas. Según cada persona que come, deben hacer un recuento de su cordero. Su cordero debe ser sin defecto y macho de un año. Deben tomarlo de las ovejas o de los machos cabríos. Velaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea del pueblo de Israel lo ofrendará al anochecer. Tomaréis la sangre y la pondráis en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comeréis la carne asada al fuego. Asada al fuego con matzá y hierbas amargas. No comeréis nada de ella crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego su cabeza, sus piernas y sus entrañas. No dejaréis de ello nada hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Vuestros lomos, vuestros zapatos, vuestros pies. Vuestro bordón en vuestra mano, comeréis apresuradamente. Es la Pascua anisada, comeréis así. Así. Ceñidos. Recuerdo haber dirigido una Pascua judía en Dallas. Leeré menos este capítulo. Pero no pude evitarlo, simplemente no pude resistirme a la historia. Es demasiado memorable. Dirigir una Pascua judía en Dallas. Se agotaron las entradas y el lugar era genial. Justo antes de empezar,
Llegó un grupo de visitantes. Nunca los había visto. Antes, me recordaron a Gandalf. Y el Señor de los Anillos. Todos llevaban bastones y sandalias. ¡Wow! Y cuernos de ciervo y demás. Estos tipos eran realmente. No sabía quiénes eran, pero tenían una mesa reservada al fondo. Y allí estaban sentados con sus bastones entre las piernas, sus túnicas, sandalias y todo eso, como si fuera Gandalf. Entonces pensé, bueno, mejor averiguo qué grupo es. No quiero que haya disturbios en medio de nuestra Pascua judía. Así que volví al grupo y me presenté. Y les pregunté un poco sobre ellos. ¿Cómo se enteraron de nuestro? Más triste y entonces no pude evitarlo. Pero yo dije, ¿cuál es la historia con los palos? Y dijeron, oh, estos no son palos, son bastones. Dije, oh, está bien, ¿y qué hacen con ellos? Dije, bueno, dice Notori, se supone que se come con el bastón entre las piernas y las sandalias en los pies. Así que vinimos con nuestras sandalias y nuestros bastones. Leímos el tour y eso es lo que dice que se supone que debemos hacer. Dije, está bien, bueno, eso es genial. Pero eso fue en realidad para la primera Pascua, después de eso nos eximieron de ese estatuto. Y me recordó la importancia de entender la cultura judía. Podemos ponernos un poco raros, dije eso. Un poco peculiar. Si solo tomamos las escrituras y no entendemos el contexto judío. Es importante que el pueblo judío nos dé un contexto, nos da una comprensión, y realmente, el libro es difícil de leer sin el pueblo judío. Siendo honestos, necesitamos al autor del libro. Necesitamos la torre, pero también necesitamos al pueblo al que le fue dado, y eso ayuda. Este error por cometer errores inocentes, como usar bastones entre las piernas y cuernos en nuestros palos. Aleluya, sin duda, fue una Pascua memorable. Tocaron muy bien, eran muy buenas personas y confío en que fue tan significativo para ellos como lo fue para mí. Continuemos con el versículo 12, porque yo pasaré por la tierra de Egipto esa noche y heriré a todo primogénito, tanto hombres como animales, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Aloni, aleluya. La sangre será una señal para ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Para que no haya plaga entre ustedes que los destruya cuando ataquen la tierra de Egipto. Amigos, sigo creyendo que cuando Dios ve la sangre de Yeshua, pasa de largo, pasamos de muerte a vida. Amén. Me gusta la sangre, creo que me gusta la forma en que me enseñaron que la sangre estaba en los marcos de los postes de la puerta. Pero también habría estado en el umbral. El pacto del umbral. Al entrar, hay un pacto que Dios haría y todos dentro de él. Pacto fue salvo y estamos agradecidos por el pacto y la sangre del Mesías. Amén. Y este día será un memorial para ustedes. Aquí para celebrarlo como fiesta en honor a Adón y por sus generaciones. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo es por sus generaciones? Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Creo que eso todavía sigue vigente si todavía hay generaciones de Israel. Todavía se supone que debemos guardarlo, como una ordenanza eterna. Bueno, ahí vamos. ¿Cuánto tiempo es eterno? Mucho tiempo. Debes guardarlo durante 7 días, debes comer mi primero día en que eliminen los odios de sus casas, comen humatos para siempre. Desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será expulsada de Israel. El primer día será una asamblea santa para ustedes, al igual que el 7º día. Así que quiero detenerme un momento. Es un mandamiento ser uno de estos memes donde se supone que debemos reunirnos en una santa convocación. Ya no tenemos templo. Pero en muchos sentidos este es nuestro pequeño templo. Me gusta el movimiento reformista. Llaman a sus sinagogas templos, les recuerda al gran templo. Así que ya no vamos a Jerusalén porque no tenemos templo. No llevamos a nuestro cordero al templo, pero estoy muy convencido de que este es nuestro templo, este es nuestro pequeño templo. Realmente los animo a tomar. En serio, la palabra de Dios es una santa convocación. La noche anterior la haremos en nuestros hogares. Es hermoso, es maravilloso, pero necesitamos una santa convocación. No somos solo un grupo de familias aisladas. Somos una sola comunidad. Gracias, Rose Lee, por recordárnoslo. Por favor, todos hagan un esfuerzo por venir. Por el bien de la comunidad, traigan a alguien. Es una santa convocación. La Pascua no se celebra solo con la familia. Es parte de ella. Sí, está bien, pero es una santa convocación. Si no pueden venir, por favor, avísenme. Encontraremos la manera de que vengan. Es muy importante para nosotros estar juntos como comunidad. Por favor, por favor, por favor, les pido en nombre de las Escrituras, que se reúnan para la santa convocación. No se pierdan lo que Dios quiere hacer a través de la comunidad. Ahí lo tienen, ahí está mi anuncio. Es una santa convocación. Y unámonos, celebremos juntos. Tenemos un nuevo lugar este año para que todos puedan conseguir buenos asientos. Nadie se quedará fuera, tenemos muchos lugares. Como la forma en que Rose dice que piensen en grande, inviten a otras personas a nuestra santa convocación. Consigan una mesa y tengamos nuestra santa convocación juntos. Amén. Veamos.
El primer día será santo de asamblea para ustedes, así como el séptimo. No se hará ningún tipo de trabajo en esos días, excepto lo que cada persona deba comer. Por cierto, el séptimo día termina siendo un sabbat, así que ya tenemos santa convocación en los 7 días, estamos bien con eso. Nuestro primer día será santa convocación en el salón de banquetes. Y eso, veamos, no hay ningún trabajo que se tenga que hacer ese día, excepto que se deba comer para cada persona que puede ser preparado por ustedes, así que estamos listos para preparar la comida, y al final del servicio. Beth-Al-Baadar, tienes la oportunidad de ayudar a preparar la comida para ese día. Y por eso debes observar la fiesta de Motzop en este mismo día. Porque yo saqué tus filas de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarás este día a través de tus generaciones como estatuto perpetuo. Durante el primer mes en la tarde del día 14 del mes comerás matzo hasta la tarde del día 21 del mes. Y por 7 días no se encontrarán compañeros de casa en tus casas por compañeros de casa, esa persona sea cortada de la congregación de Israel, ya sea un extranjero o uno que haya nacido en la tierra. Ya no comerás hametz en ninguna de tus casas, comerás matzo. Así que ahí vamos, la escritura que tradicionalmente se lee en este sabbat en las sinagogas de todo el mundo. Preparándonos para la Pascua. Comiencen a pensar en sacar la levadura no solo de nuestros hogares, sino de nuestros corazones. Amén. Con la gracia de Dios, voy a terminar el Concilio de Jerusalén. No haces nada para levantarlo. Y él dijo, mi yugo es suave. Mi quema es leve, porque su chiste involucra el Ruk dentro de nosotros, ayudándonos y capacitándonos para guardar la Torá y el voto malo. La última mitad del capítulo 15 de los Hechos es lo que queremos cubrir hoy. Así que leamos juntos. Por lo tanto, juzgo desde Hechos 3:19 de la tarde menos 20. Esto es, recuerden que Pedro habló de Shimon Kefa habló de lo que Dios había hecho a través de su ministerio con los no judíos. Y ahora el hermano de Yeshua, Jacob o Santiago, a veces mencionado en sus Biblias. Va a tomar una decisión aquí, va a atar y soltar aquí mismo. Va a usar las llaves del reino y va a ver. Por lo tanto, esta es la decisión del concilio en Jerusalén. Por lo tanto, juzgo no molestar a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, sino escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de la sangre. Así que esta es una lista muy interesante. Y hay 4 cosas aquí: abstenerse de la contaminación de los ídolos, de la moralidad sexual y de las cosas que se estrangulan con sangre. Y surge la pregunta, ¿por qué estos 4? Parece que tu padre o tu madre estarían más arriba en esa lista. Oh. Hay una miríada de otros mandamientos que creo que sí tuviera que dar mandamientos. No sé si daría esta lista, parecería una lista extraña. Y recuerda, el tema principal era qué deben hacer los gentiles para ser salvos. Deben convertirse al judaísmo y guardar toda la Torá. ¿Qué se les exige a los gentiles? Es una pregunta importante, porque en Romanos, el rabino Pablo nos enseña que la Torá trae ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay violación. Así que surge la pregunta: ¿qué se les exige a los no judíos? Se les exige todo. Los 113 mandamientos requieren los 10 mandamientos. Requieren solo las enseñanzas de Yeshua. Dependiendo del grupo o denominación al que pertenezcas o de las enseñanzas que hayas escuchado. Probablemente hayas escuchado enseñanzas sobre todos ellos. Al menos yo, que hay diferentes niveles de expectativa. Algunos creen que somos un solo pueblo, una sola ley y que todo lo que es para los judíos es para los no judíos. Otros creen que las leyes ceremoniales se han ido, pero las leyes morales siguen vigentes y, por lo tanto, los 10 mandamientos son para los no judíos. Hay todo tipo de variaciones. Pero quiero ver lo que dicen las Escrituras, no lo que dice alguna denominación o tradición,
sino qué dicen las Escrituras sobre esto y por qué estas leyes. Según el rabino Pablo, si no hay Torá, no hay realmente violación. No se puede responsabilizar a alguien por algo que desconoce. Ahora bien, Pablo argumenta en Romanos que los no judíos, al hacer las cosas del Tor, demuestran que tienen un Tor escrito en sus corazones o una conciencia que los guía. Esa tradición judía que todos hemos aprendido, el Tor desde el vientre materno. Que Dios nos habló, yo lo llamaría conciencia. Que de alguna manera sabemos intuitivamente que está mal robar, o que está mal mentir. Las Escrituras también nos dicen que nuestra conciencia puede ser cauterizada, podemos hacer algo una y otra vez hasta que ya no lo sentimos mal. Ya sabes. El cleptómano o el ladrón que lo hace tan a menudo que no parece estar mal, o el mentiroso habitual que con el tiempo se puede desensibilizar a estas cosas. Pero todos nacemos con una conciencia. Y tenemos esta idea del bien y del mal. A menos que hayamos sido condicionados a pensar de otra manera. Pero también existe en la tradición judía esta idea de las leyes no ágidas. Y las mencionaré brevemente. Las 7 leyes no ágidas que vienen de... ¿Recuerdas cuando Noé tenía el arca y todos los animales se salvaron y Noé y sus hijos? Y cuando salieron, Dios hizo un pacto con Noé. Y las 7 leyes no ágidas son una extracción de eso. Una ampliación de esos versículos. No leeré todos esos versículos, pero Dios hace un pacto con Noé. Recordamos la señal del arco iris que debía ser una señal de que Dios nunca volvería a destruir el mundo. Y él da este pacto con Noé y sus descendientes, así que esto es pre-Torá, esto es pre-nación de Israel. Esto es realmente los orígenes de toda la humanidad. Después de Adán, Noé se convierte en nuestro padre común. Noé y su familia y todas las naciones provienen de ellos. Y es que tenía que haber algún tipo de Torá antes de Noé. Porque Noé sabía la diferencia entre animales limpios e inmundos. E incluso mucho antes al principio, con Caín y Abel. Caín sabía que asesinar estaba mal, así que debía existir una ley. No quiero extenderme en las leyes, pero quiero decir que existían en la época de Yeshua. No se codificaron hasta un poco más tarde, en el primer siglo. Luego las vemos escritas en el Tomás, unos 200 años después de Yeshua, donde se codificaron tras la destrucción del templo. En general, son buenos principios. Puedes leerlos ahí, el Shiva Mitzvot. La palabra hebrea de Sheva para los 7 mandamientos, prohibición de la idolatría. Prohibición de... Veamos, la letra es demasiado pequeña. Al leer en pantalla. Tampoco se puede leer, prohibición de la blasfemia, prohibición del asesinato, prohibición del robo. Prohibición de las relaciones sexuales prohibidas. Prohibición de comer carne de animales vivos y un sistema legal justo. Todo esto proviene del mandamiento de Dios. O del pacto de Dios con Noé y sus descendientes. Estas son buenas leyes, obviamente, las naciones necesitan estas leyes. Y todas podrían tener un subconjunto de leyes subyacentes. No blasfemar contra Dios implica honrar a nuestro padre y madre. No robar tiene todo tipo de implicaciones. La prohibición de comer animales vivos antes de la refrigeración. Era lo que hacían los países paganos. Suena más a eso, pero cortaban la pata de un animal para mantenerlo vivo porque no tenían refrigeración. Así que sí, es horrible. De ahí surge la idea de no ser cruel con los animales. Eso ya existía en los días de Yeshua. El hermano de Josué, Jacob, lo sabía. Así que no tiene que volver a enumerarlo todo. Ya es de conocimiento común que esto es lo que se espera de los no judíos. Pero en Hechos 15 él toma una decisión. Y se menciona 2 veces en Hechos 15, versículo 20 y versículo 29, que existe esta obligación de estas 4 cosas que leí antes. De las cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación, de lo que es fuerza, de la sangre. Entonces, ¿de dónde saca esta lista? Obviamente, no tiene que reintroducir todas las demás cosas que ya estaban en las leyes, pero esas ya se esperaban. ¿Pero por qué estas 4? Y entonces quiero presentarles lo que realmente creo que es algo asombroso que Dios hizo a través de Jacob.
Creo que lo que está haciendo es, de hecho, hacer referencia a las leyes del Gar. ¿Cuál es la palabra hebrea para español un peregrino y eso uno que es Lo llamaríamos un extranjero residente o alguien que tiene una tarjeta verde. Tal vez has oído últimamente sobre algunas personas con tarjetas verdes que han sido revocadas y deportadas por mal uso. No son ciudadanos, por lo que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Son invitados aquí y tienen un estatus un poco más permanente, pero aún no son ciudadanos. Una vez que eres ciudadano no pueden expulsarte de Estados Unidos. Eres ciudadano, naciste aquí o te convertiste en ciudadano y no podemos revocar eso, pero si tienes una tarjeta verde, eres un extranjero residente. Tu país sigue siendo otro país, todavía tienes otro pasaporte, y puedes ser expulsado de este país, y hay desafíos para eso. Al menos hay desafíos para eso, pero históricamente podría serlo. Trasladado a Israel ciertamente usa eso. Si eres un enemigo del Estado, se apresurarán a cancelar tu visa. Estados Unidos ha sido lento en hacer eso, pero bajo la administración actual eso se está volviendo cada vez más común y no es una mala idea si alguien es un enemigo y trabaja en contra de tu país. Esa es la razón por la que damos visas, para que no estés aquí permanentemente. Pero en el antiguo Israel había Jertoshavim. Estos no judíos que se sentían atraídos por el pueblo judío. Y vivían entre ellos, también estaba Nocri. Los Nocri eran extranjeros y en general. Los Nocri eran aquellos que solo estaban de paso. Comerciantes de camellos caribes medianitas o grupos que pasaban por los ismaelitas. La Biblia habla de ellos, pero están estos Gartoshavim. Estas personas que habitaron con Israel. La multitud mixta habría sido estos Gartoshavim. Estas personas de Egipto que salieron con el pueblo judío. Y lo que va a pasar aquí, Jacob, el hermano Asu hace algo muy asombroso. Va a aplicar las leyes del Levítico a los no judíos de su tiempo. Así que vean lo que dice, por ejemplo, Levítico 17:9. Ya no ofrecerán sacrificios a los demonios cabríos, es decir, al Girtoshim, prostitución, tras el cual se prostituyen. Esto será un estatuto perpetuo para ellos por sus generaciones. Entonces, si les dicen que cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, Garem, ofrezca un holocausto o sacrificio, pero no lo traiga a la entrada del sacrificio a Adonai, será cortado de su pueblo. ¿Por qué estas cuatro? Porque todas estas cuatro conllevan el castigo de ser cortado. Ser cortadas. Como la no judía podrían. Estas son leyes básicas para vivir con el pueblo de Israel. Con el pueblo judío, así que ciertamente hay una prohibición contra los ídolos aquí. Y sacrificar a los ídolos, solo los sacrificios van al templo de Dios. Y lo resumiría así, cualquiera que se proteja de la idolatría. Demuestre una creencia en el único Dios verdadero, no puedes servir a Dios y a los ídolos. No puedes servir a Dios y a los demonios, no puedes mezclarte. Él es el único Dios verdadero, y solo puedes adorarlo a Él solo. No puedes hacer pacto con otros dioses. Así que la primera ley era contra el pacto con otros dioses y la violación de esa ley, me disculpo si alguien está traduciendo. Voy rápido, creo que estamos sin traducción hoy. Si estás traduciendo, Dios te bendiga, y trataré de ir más despacio, pero vamos un poco tarde. La primera ley tenía que ver con la idolatría, tienes que deshacerte de la idolatría. La segunda ley, creo que se basa en Levítico 5:10 de la tarde al 12, dice: si alguien de la casa de Israel y de los forasteros que viven entre ellos. Recuerden que aquí volvemos a encontrar este Gartos Shavim. Come sangre, pondré mi rostro contra esa persona, que coma la sangre. Y la cortaré de su pueblo por la vida de las criaturas en la sangre. Y se la he dado sobre el altar para hacer expiación por sus vidas. Gracias, Señor, por la sangre de Yeshua, que es una expiación por nuestras vidas. Amén, porque es la sangre la que hace expiación por la vida. Por lo tanto, he dicho, Israel, ninguna persona entre ustedes puede comer sangre. Ni ningún forastero que viva entre ustedes puede comer sangre. En resumen, ¿está bien comer sangre? No. Según la Torá, lamento esa estaca tan rara y grande. Quizás tengas que reconsiderar eso. Ciertamente, las morcillas están descartadas. Ya sabes, no para nosotros, ni para los judíos ni para los no judíos que residen entre nosotros. La tercera ley, de Levítico 5:13 de la tarde -14, dice que cualquier persona de Israel o de los forasteros, viva entre ellos y case un animal o ave comestible, debe desangrarla y cubrirla con polvo. La vida de toda criatura. La sangre vital está en ella, por eso dije, Israel, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre y
Quien la coma será cortado, y esto también se refiere al estrangulamiento. No se supone que solo estrangulemos animales. En el antiguo Israel y en algunas culturas alrededor del mundo hoy en día, todavía atrapan animales con trampas. Especialmente ciervos o gacelas y cosas así en África o en diferentes países. Atrapan algunas de las trampas que los atrapan vivos. Restringen al animal alrededor de su cuello. Y ese animal podría ser estrangulado de esa manera. Pero la Biblia dice que no se supone que comamos esas cosas, se supone que debemos drenar la sangre. Y de ahí realmente surgen todas las leyes kosher de matanza que se supone que no debemos aturdir a un animal, no se supone que debemos dispararle ni nada por el estilo, se supone que debemos drenar la sangre. Y todas las leyes de la costa que vienen modelan eso. Con el método de cómo despachamos y animal porque se supone que la sangre debe estar fuera de la carne. Y entonces parece la misma prohibición que la primera. Pero tiene que ver en realidad incluso un poco más y cómo realmente sacrificamos al animal, que es bastante importante. Algún día daré una enseñanza sobre coser, no tenemos tiempo para eso ahora mismo. Pero coser es definitivamente más que un rabino diciendo una bendición sobre el animal. Que algunas personas piensan que eso es no quiero hacer eso. Voy a pagarle a un rabino. Digo una bendición sobre mi matzah. Amigos, es más que solo un rabino diciendo una bendición sobre tu mata. En realidad inspeccionan las instalaciones, se aseguran de que las cosas se hagan correctamente. Y solo una nota al margen. Buscan infecciones o llagas en el animal, cualquiera de esas cosas validan ese animal. Si solo compras tu carne molida normal en HAB, esa vaca puede estar bastante enferma y aún así pasará el corte de la FDA. Fuentes rubínicas, sí es coser. Esos animales están fuera, y de hecho en el sacrificio rubínico van un poco más allá, de hecho examinan los pulmones, porque los pulmones a menudo nos dicen si hay alguna enfermedad o dolencia en el cuerpo. Así que puedes estar seguro de que si pagas el dinero y obtienes carne sacrificada, ese pollo o esa vaca o cualquier oveja, sea lo que sea, no tiene defectos en el exterior y no tiene enfermedades en sus pulmones o alguna enfermedad interna que no conocemos. Los inspectores hicieron eso, y fueron sacrificados de una manera que libera la máxima cantidad de sangre, y también es él quien hizo al animal. Así que tiene un propósito significativo, pero por el bien del tiempo, avanzando. Levítico 18 es el último de los mandamientos. Sin embargo, deben guardar mis estatutos, mis ordenanzas y no hacer ninguna de las abominaciones. Ni el nativo ni el extranjero que vive entre ustedes. Todas estas abominaciones fueron hechas por los hombres de la tierra que fueron antes de ustedes. Y la tierra fue contaminada. Si la contaminan, la tierra los vomitará, como vomitó a las naciones que estaban con ustedes. Si alguno de estos actos de prueba se hace para siempre, el alma que los practica será expulsada de su pueblo. El capítulo 18 trata sobre la mayoría de los pecados sexuales. Y es un capítulo bastante gráfico. No lo leeré completo. Pueden hacerlo en su tiempo libre, pero es muy específico. De toda la inmoralidad sexual que no está permitida. Y de nuevo, la prohibición es que quien cometa cualquiera de estos actos accesibles será expulsado de su pueblo. Así que, ya sea judío o no judío, esto podría revocar su visa. Si usted cometiera alguno de estos 4 actos, sería expulsado de la comunidad judía. En este sentido particular, expulsado de Israel, lejos del pueblo judío. Puse esta diapositiva ahí. No tengo que explicarla, conocemos el pecado sexual, eso es un sermón en sí mismo. Pero si lees el capítulo 18, es bastante específico. Trata de todo, desde la lujuria hasta el adulterio. Todo, la fornicación, todo eso, y es un capítulo bastante gráfico. Pero aquellos que hacen esas cosas son cortados según las Escrituras. Ya no tienen un lugar en el pueblo judío. Así que estos son pecados bastante significativos, estas son áreas bastante significativas de y es muy interesante que estos creo que son a lo que Jacob, el hermano Yeshua, está señalando. Porque todas estas cosas te cortarán o te eliminarán del pueblo de Israel. No tengo tiempo completo para desarrollarlo, pero para aquellos que dicen, bueno, espera un minuto. Pensé que todas las leyes eran para todo el pueblo. Que una vez que me convertí en mesiánico y me uní al pueblo judío, que ahora sé que no soy judío, pero somos un solo pueblo y estamos una sola ley, no es eso. Dicen las Escrituras. Y hay algunas que dicen que habrá una sola ley para ti y para el alma viajera. Pero son muy específicas para cada cosa en particular. No se puede usar eso para decir que abarca todas las leyes. Porque solo se aplica a ese versículo, o mandato específico de la Torá. Les mostraré brevemente que hay 3 grupos de personas en la Torá.
Los judíos, los Gartoshavim, quienes se han unido al pueblo judío. Y los extranjeros, permítanme mostrarles, rápidamente, en Deuteronomio 2:21 de la tarde, que Dios mismo diferencia entre todos estos grupos y tiene una ley ligeramente diferente para cada grupo. Deuteronomio 2:21 de la tarde dice, no comas nada que muera por sí mismo. Hemos escuchado esta ley, pero puedes dársela al forastero, dentro de tu alcance. Esos son los Gartoshavim, judíos, si se muere por sí solo, no pueden comerlo. Lo siento, está prohibido. Pueden dárselo a los Gartoshavim, los no judíos que están entre ustedes. O vendérselo al extranjero, al nokri, al que está de paso. Porque ustedes son pueblo santo, todo su Dios. No cocerán al cabrito en la leche de su madre. Ese es otro sermón para otro momento sobre la leche y la carne. Pero lo justo para este versículo son tres grupos de personas. Judíos, almas que viajan con el pueblo judío. Y nokri, que son simplemente gentiles comunes que no tienen ninguna afiliación con el pueblo judío. Así que, en el viaje de Dios, Él hace distinciones, y está bien. Dios ama al mundo, al igual que hay distinciones entre hombres y mujeres. Dios hace distinción entre las naciones. Y Él no. Exige a las naciones todo lo que exige al pueblo judío. ¿Por qué? El pueblo judío debe ser una luz para las naciones y debe ser un modelo a seguir. Me gusta pensar en ello como judíos, los judíos tienen que, los gentiles tienen que. Oye, no tires piedras, sé que alguien te enseñó en alguna parte que todos somos un solo pueblo. Una sola ley, no te preocupes, estamos injertados, pero la gran noticia es que puedes, no tienes que. Esa es una responsabilidad mucho más pesada cuando tienes que, cuando. Llegar a es hermoso, hay una libertad en eso. Podemos hacer Sabbat, aleluya, dijimos, espera un minuto, ese es uno de los 10 principales, sí. ¿A quién se le dan los 10 principales? Al pueblo judío. Y a todos los viajeros del alma que estaban en medio de ellos, aleluya, en realidad son buenas noticias. Es libertad, no hay nada que te impida hacerlo, disfrútalo, hazlo. Simplemente no golpees a tu amigo no judío en la cabeza y le digas que tienes que hacerlo. Espera un minuto, no están apegados a un judío mesiánico sinagoga. ¿Por qué dices que deben hacerlo? Escritura. Di eso, sé que es divertido, me encantan tus videos y diles, oye, no deberían estar haciendo eso. Necesitan cumplir toda la Torá. Espera un momento, incluso el pueblo judío ha luchado por cumplir toda la Torá. Y recuerda que nada de esto es salvación. Los judíos no se salvan por cumplir la Torá. Los no judíos no se salvan por cumplir la Torá. El comienzo de Hechos 15 nos dice que todos somos salvos por medio del Mesías Yeshua. Amén. Pero hay un marco que nos ayuda en nuestro caminar con el Mesías. Y es un gran marco para eso. Pero es una obligación diferente, ser luz. Hay una expectativa rígida. Porque si la luz deja de ser luz o se atenúa, no es una muy buena luz. Y se supone que el pueblo judío debe modelarlo por lo que todas las naciones del mundo dicen. Yo quiero eso. Qué diferente es cuando ves algo y dices, me gustaría tener eso, y te apetece, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Algo surge en la mayoría de nosotros que dice, no, Plint más que otros y tú tal vez eres. Un poco más de guardar las reglas que de romperlas. Pero la mayoría de nosotros cuando alguien dice que tienes que hacerlo, algo en nuestro espíritu rebelde se agita. Pero cuando ves algo de modelo ante ti, cuando miro el matrimonio como el de Michi Rosley de 42 años o algo así, creo que están avanzando, digo que quiero eso, ¿verdad? O miro el éxito y digo, quiero eso, si veo la belleza de Sabbat, digo que quiero eso. Veo familias que tienen tiempo familiar para reunirse y están disfrutando de la vida y están adorando a Dios y ahora no es una carga para mí. Digo que quiero eso, ahora no estoy buscando una lista de lo que no puedo hacer. Estoy buscando una lista de lo que puedo hacer. Puedo ir a Sabbat, puedo estar en adoración, puedo hacer el desfile de Thor. Aleluya, puedo tomar una siesta. Gracias Señor, un santo santificado siesta, solo Dios podría pensar en algo así. La Escritura dice que le da a su amado sueño. Oh, gracias Señor por el regalo del sueño. ¿Ves cómo funciona eso? Y me siento más saludable, comiendo mejor, así que dije, quiero mantener el entrenador aquí, no porque alguien dijo, tienes que hacerlo. Pero tengo que mantener Sakot. Tengo que mantener Rosana, ¿ves cómo funciona eso? Se suponía que el pueblo judío abriría el apetito para todas las demás naciones que dicen voluntariamente, queremos el reinado de Yeshua, queremos su voto mitz, buse vemos que es mejor. Vemos que las costumbres judías duran más, que las prácticas comerciales judías funcionan. Que las leyes alimentarias tienen sentido, que tomarse un día libre de cada 7.
Guardar el Sabbat es una bendición. Vemos que hay una bendición en el ciclo temprano. Y al final todas las naciones subirán a Jerusalén. Y la palabra del Señor saldrá de Jerusalén. La ley se difundirá, la palabra del Señor saldrá de Jerusalén. Y las naciones dirán, enséñanos tus caminos. Pero es voluntario, al igual que Israel lo hizo voluntariamente. El pueblo judío lo obtuvo voluntariamente, tuvieron la opción en Sydney. Pero dijeron, escucharemos y haremos. Tenemos la misma opción. Pero el pueblo judío tiene un pacto ligeramente diferente, porque no solo dijeron, escucharemos o haremos, sino que dijeron, sí, seremos estas personas problemáticas, seremos la luz. Es como el primogénito. El primogénito tiene que ser un ejemplo para los más jóvenes. Le sigo diciendo a Benjamín, tienes que, no puedes hacer eso mientras Samuel esté mirando. El primogénito tiene una responsabilidad que no recae sobre el resto de la familia. Me gusta como Robert Morris solía enseñarlo, para que Dios amara al mundo. Adoptó primero al pueblo judío, para que las demás naciones vieran que es bueno estar en la casa de Abba. Ese es el propósito del pueblo judío. Todo el mundo era ajeno a Dios. Dios adoptó primero al pueblo judío para que las demás naciones dijeran, queremos eso. Entonces, el último versículo de este capítulo 15 en el que me voy a centrar, del concilio. Jacob dice que Moisés, desde las generaciones antiguas, ha tenido en cada ciudad a quienes lo proclaman, ya que lo lee en las sinagogas cada sabbat. Entonces Jacob dice, aquí están estas leyes. Y luego dice, sabes, desde los tiempos antiguos, Moisés lee la Torá en la sinagoga. La idea es que Jacob nunca imaginó a los no judíos yendo a ningún otro lugar que no fuera una sinagoga. No creo que se imaginara a los no judíos conectados con nada más que con los judíos. ¿De qué otra manera obtendrían la Torá? La gente no tenía Torá. Si querías la Torá, tenías que ir al pueblo judío. ¿De qué otra manera obtendrías la palabra del Señor? Tenías que ir al pueblo judío. No podían sacar su aplicación de la Biblia, traer su versión impresa. No existía. Si querías escuchar la palabra del Señor, tenías que ir al pueblo judío. Si me quieres, tenías que ir al pueblo judío. ¿Quieres celebrar? Tenías que ir al pueblo judío. Creo que ocurrió una gran tragedia cuando los judíos y los no judíos dejaron de reunirse. No creo que haya sido el plan de Dios. Él está reconciliando eso. Él está redimiendo eso. Esos 2 años de separación que está sanando y trayendo. Cosas asombrosas están sucediendo en nuestro día y tiempo, es increíble. Hace 20 años que esto sucediera, ciertamente hace 40 años esto habría sucedido. De hecho, en la historia de la Iglesia en realidad está prohibido que judíos y no judíos estén juntos. Hubo concilios completos de la Iglesia que prohibieron la reunión de judíos y gentiles en una asamblea. Gracias a Dios está revirtiendo eso. No creo que hubiéramos tenido todas las extrañas teorías y todos los errores que teníamos en el denominacionalismo si nos mantuviéramos cerca del pueblo judío. Me gusta cómo en la tradición judía existe la idea de que estábamos en el Galot, el exilio. El pueblo judío no está en su hogar en Israel. Ahora mismo hay más judíos en Israel que en la diáspora. Pero eso ocurrió recientemente. Estados Unidos es el segundo país con mayor población judía, después de Israel. Creo que después de Francia está la mayor población judía. La pregunta es por qué la diáspora, y ciertamente hubo un aspecto de castigo, pero estas diásporas duran 2 años. Signo de apertura de interrogación. ¿Recuerdan algunos de nuestros primeros exilios, como los 70 años con los babilonios y los sirios? No fueron tan largos. ¿Por qué esta diáspora es tan larga? Un pensamiento judío, aquí está el pensamiento detrás de él. Eliezer, el primer siglo, dijo que el santo, bendito sea, exilió a Israel entre las naciones para que los conversos pudieran unirse a ellos. Es decir, los no judíos, como está escrito, yo la coseré a mí en la tierra. Josea 2:25 de la mañana, así que a los exiliados para permitir que la comunidad de las naciones se una al pueblo judío, eso se encuentra en el Gamara. 87b, entonces, ¿por qué la diáspora? ¿Por qué los judíos se han extendido por todo el mundo? Puedes ir a cada país del mundo y encontrar gente judía. Quiero decir, literalmente, a cada país del mundo. Yo estaba en África haciendo trabajo de ministerio en África y teniendo un gran avivamiento en Uganda, de hecho.
Contaré algunas historias sobre eso algún día, fue asombroso. Estábamos justo al principio de ese avivamiento y viendo cosas enormes. Fue durante la era de la resistencia de Dios, el ejército de resistencia del Señor, y después de Edine, y el país todavía estaba sanando y no estaba derramando su espíritu en las congregaciones y las iglesias. Estaban llenas con el movimiento de la roca y la salvación que estaba sucediendo en Uganda. Pero volví a mi hotel. Nuestro hotel donde nos estábamos quedando, y el chico de al lado mío, sabes, tuve que hablar con ellos. Había 2 hombres en la habitación de al lado. Nos encontramos en el hotel, su habitación es casi igual a la nuestra. Empezamos a hablar con él. Ahí está, en Uganda, un judío ateo que construye carreteras en Uganda. Me contó todo sobre la construcción de carreteras en Uganda y lo importante que era la ingeniería adecuada. Los caminos de tierra, si no se diseñan correctamente, no funcionan. Le dije, bueno, hay mucho que hacer en una carretera. Él respondió, claro, que sí, la mayoría de la gente no entiende toda la ingeniería que implica un camino de grava. Le dije, es asombroso que se pueda ver la mano de un ingeniero en un camino de grava, pero no se puede ver la mano de Dios Todopoderoso para poner orden en todo el mundo. Y cuando terminamos, me dijo, me has hecho pensar en estas cosas. Rezaré, mi madre era judía. Mi padre era católico romano y yo no quería tener nada que ver con la religión. Pero tú me hiciste, lo reconsideré y al final pudimos orar juntos antes de irme. Él no estaba listo para ir hasta allá, pero sí recibió oración en el nombre de Yeshua. Y, bueno, mi punto es que hay judíos por todas partes, en todo el mundo. Estuve en Newcastle, Australia, y conocí a un hippie judío traficante con rastas, en una cafetería que también servía de bar para erupciones. Te contaré una historia sobre eso algún día, pero se nos acabó el tiempo. Pero Dios tiene judíos por todo el mundo. Viajan de mochileros por Indonesia, Taiwán, África y Sudamérica. Es decir, están por todas partes. ¿Por qué? Según la tradición judía, el propósito del Golut, el exilio del pueblo judío, es difundir el Hashim. O sea, difundir. Dashim, hablamos de eso hace unas semanas. Este conocimiento experiencial de Dios a las naciones. Así que, diría, ¿por qué están los dromes en Kingwood, Texas? ¿Por qué están los Aoras en Kingwood, Texas? ¿Por qué están los Pitosmas en Victoria Trinity? ¿Por qué está John Smith? ¿Por qué Dios tiene al pueblo judío aquí? Por el bien de los no judíos, y una vez que nuestro pueblo judío se entusiasme con Hashim, el mundo se pondrá patas arriba. Dios ya tiene sus agentes y en cada ciudad, no puedes ir a una gran ciudad, ni siquiera a una pequeña, sin encontrar una población judía. Dios tiene un testigo en todas partes, así que cuando llegue el momento de que todos nos unamos, Él ya tiene a su pueblo. Ahora hay una razón para que todos también lo hagan. Y quienes sientan el llamado de Dios, hagan el ala. Pero hasta entonces, sigan siendo sal y luz donde estén. También hay un propósito para que los no judíos se conecten con el Dios de Israel. Miren lo que esta persona hace. El rabino dijo, el lobo dijo, los conversos son para el pueblo judío como una costra en la piel. Piensas, oh, costra en la piel, eso suena bastante desagradable, pero si te detienes y piensas en lo que hace realmente una costra, absolutamente protege. Cura, no podemos lograr la curación de la piel si no hay una costra primero, como les decimos a los niños. Dejen de arrancarse la costra, nunca va a sanar, lo siento, no quiero hacer las cosas desagradables, pero necesitamos una costra. Dios creó una costra. Yo diría que el propósito de que los no judíos se apeguen al pueblo judío es traer sanación y restauración al pueblo judío. Hay una herida tremenda que ha sucedido debido a 20 años de antisemitismo y las cruzadas, los Pilgrims, el Holocausto. Dios está sanando eso. Es una relación de no judíos que dicen, amamos al Dios de Israel, amamos al pueblo judío. Lo sentimos, por lo que sucedió, Dios está sanando al pueblo judío y a los judíos de la diáspora. Creo que, puedo decir con seguridad, tal vez nuestra población judía estará de acuerdo. Nuestra población judía se volvió más judía o se interesó más en su judaísmo después de llegar a la fe en el Mesías Yeshua. Creo que veo algunas cosas, no. Creo que ese es el caso. Venir a Yeshua trajo sanación, trajo una restauración. ¿Ven cómo funcionan ambos? Por otro lado, los no judíos necesitan que los judíos en todas las ciudades del mundo tengan un testimonio de mi Yeshua. Eso en un contexto judío. El pueblo judío necesita que los no judíos traigan sanación al pueblo judío.
Nos necesitamos mutuamente en esto, ambos vamos a sanar de esto. El pueblo judío nos ayudará a sanar de 2000 años de separación del contexto judío. Y los judíos no judíos nos ayudarán a sanar de 20 años de antisemitismo. Necesitamos esto juntos. Y veo que lo logré. Un error más en mis diapositivas. No, lo tengo aquí. Aquí vamos, Jeremías 30:10. Así que no temas, Jacob, mis siervos, no temo. Ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, a tu descendencia de la tierra del exilio. Jacob volverá a estar tranquilo y en paz. Sin temor, así que viene una sanación. El exilio llegará a su fin. Pero yo no estoy salvando, Él está sanando, Él está llamando a salir del exilio. Y Jacob, el pueblo judío estará tranquilo y en paz, y ya no temerá. Los no judíos dirán, estamos contigo. Es algo hermoso que está sucediendo en nuestros días. En resumen, Hechos 15. Injertado, judío y no judío, juntos uno y el Mesías. Comienzo como comencé esta serie, se trata de Yeshua. Hay salvación en otro, ya seas judío o no judío, necesitas a Yeshua. No te quedes estancado en los detalles fuera de eso, necesitas al Mesías, Yeshua como tu Mesías. Y nos necesitamos unos a otros en esto, pueblo judío, tienes que invocar. Tienes que, no puedo decirlo de otra manera. Tienes un pacto eterno, cuando tus antepasados estuvieron en el Sinaí. Dijiste, escucharemos y haremos, puede ser cortado de Israel. Pero Dios está en la restauración, no en el corte. Así que tienes una obligación de Moni de cumplirla. Y al igual que el hermano mayor, hay un poco más de expectativa. Ustedes, no judíos, aleluya, están invitados a la fiesta. Solo no piensen que la fiesta se trata de ustedes. No apoyan la raíz los apoya a ustedes. No sigan tratando de cambiar la tradición judía, ha mantenido al pueblo judío durante 2 años. Integrate, acércate. Podemos ir juntos o podemos caminar juntos, y hay libertad en ello. Hay libertad en ello, no tenemos que ir por ahí, diciéndole a todos que deben cumplir esto inmediatamente, que deben dejar de hacer esto y aquello. No, hay 4 leyes. Dejen su inmoralidad sexual, eso debe parar inmediatamente. Dejen de comer sus malditos filetes, eso debe parar inmediatamente. No estrangulen animales, sean animales bondadosos, y desháganse de la idolatría. Solo hay una, para Dios, si hacemos esas cosas, podemos tener comunión en la mesa. Quebrantar esas cosas, según Levítico, los aleja del pueblo de Dios. Después de eso, por supuesto, sabemos que Yeshua tuvo que enseñar todo lo que les he mandado. Sabemos que no estamos seguros de mentir. Yeshua reiteró todo eso. Esa parte no ha cambiado. Yeshua mencionó todas las leyes en realidad en su enseñanza excepto Sabbat. Pero Sabbat ya estaba implícito. Así que ya está ahí. Pero no golpees a tus amigos no judíos en la cabeza del tour y digas, necesitas guardar esta ley porque hay un pueblo, una ley. No menosprecies al pueblo judío de esa manera. Honra al hermano mayor y vivamos juntos en unidad. Veamos lo que el Señor hará con las personas consagradas que caminarán juntas. Una en el Mesías, amén, a veces es un desafío para nosotros. Ya sabes, son familias. Las familias tienen problemas, pero estamos comprometidos unos con otros. Estamos comprometidos a vivirlo juntos. Y cuando hagamos eso, estoy convencido de que veremos la gloria del Señor. Y veremos el mayor avivamiento que el mundo jamás haya visto. Pero ¿qué dicen las Escrituras? El rechazo judío de Yeshua trajo avivamiento a los no judíos. ¿Qué será su aceptación sino vida de entre los muertos? Amigos, estamos viendo la aceptación en todo el mundo. Tenemos la aceptación aquí mismo en nuestra congregación, trayendo vida de entre los muertos. Solo estamos viendo las primicias, esperen a ver la plenitud. Vaya, cuando todas esas comunidades judías se iluminen y se enciendan por Yeshua. ¿Qué día tan glorioso será ese? Amén,